Bueno, buenos días. Soy Jokin Ugarte de Tiguailín. Vengo a hablaros de los viaductos urbanos del Tren Maya. Ya nos han hablado bastante en este congreso del Tren Maya. Está situado en la península de Yucatán y en concreto los viaductos urbanos de los que vamos a hablar están situados en el tramo 1 del Tren Maya, que conecta lo que es el Tren Maya con el resto de la vía férrea mexicana. El tramo 1 se sitúa entre Palenque y Escárcega, uniendo dos estados, los estados de Chiapas y Campeche, y los viaductos urbanos se sitúan en las ciudades de Tenosique, Candelaria y Escárcega. El viaducto más largo es el de Tenosique, con casi 3.000 metros de longitud. El de Candelaria y el de Escárcega tienen en torno a 1.000 metros de longitud. En total, unos 5.000 metros de viaducto, y pues también es un viaducto total, con mucha longitud, que se hizo en un plazo muy corto. Había también mucha presión de realizar los viaductos en plazo y en un plazo muy corto. Las características principales del viaducto: en esta zona el Tren Maya se sitúa sobre la antigua vía del ferrocarril. En las ciudades se decide elevar las vías para permitir el paso y la transparencia de las ciudades por debajo del mismo, de forma que las ciudades y las dos zonas de las ciudades que estaban previamente desconectadas se conectaran y tuvieran paso. Entonces fue muy importante que la integración urbana fuera agradable para esta componente social de los viaductos. Como se tenía un plazo muy corto y una longitud muy larga de viaductos, se priorizó el realizar un diseño que permitiera fabricar todo lo que es la estructura metálica, industrializar el proceso al máximo posible en taller, para que la estructura metálica llegara a obra prácticamente terminada. Al final se consiguió que la estructura metálica se hiciera íntegramente en el taller metálico, se transportara a obra en su modulación definitiva, se colocara bajo el viaducto y luego simplemente se tuviera que izar. Los tableros están compuestos por dos vigas en doble T, con una losa superior de hormigón. Son vanos isostáticos, lo que permitió también que la construcción, como veremos más adelante, fuera agilizar la construcción, como veremos luego. Las dos vigas se unen a la altura del patín inferior con unas celosías, con unas cruces de San Andrés que cierran el circuito de torsión. El Tren Maya actualmente va a tener solo una vía de ferrocarril, pero está previsto que se haga una segunda vía de ferrocarril y que aloje dos vías, con lo cual es importante que sea capaz de coger las cargas céntricas y, por tanto, cerrar el circuito torsional. Fue muy importante en un viaducto tan largo estudiar bien cada uno de los elementos, hacer un elemento muy repetitivo, estudiar bien el tablero, estudiar muy bien la subestructura, para hacer una solución muy optimizada que se va a repetir mucho y permitirá realizar la estructura más óptima posible. En ese sentido se consiguieron cuantías muy competitivas en los tableros de 230 kilos por metro cuadrado, dovelas de 40 metros de 130 toneladas, muy similares a las que se conseguirían para luces parecidas para viaductos hiperestáticos. La subestructura también se trabajó mucho. La cimentación depende de la posición de la columna en la traza. Era superficial o profunda en función de las condiciones geotécnicas. El fuste era un fuste rectangular con esquinas achaflanadas, un dintel in situ para alojar los dos apoyos de neopreno, sobre los que descansaban los tableros. Todas las cargas verticales iban por los y todas las fuerzas horizontales iban por sendos topes que se disponían en las vigas metálicas longitudinales y transversales. Del fuste de la columna salía un tetón de hormigón sobre el que se ponían neoprenos zunchados para reaccionar contra estos topes. Unas características propias de cada uno de los viaductos: creo que hemos comentado que son casi 3 kilómetros en Tenosique, en Escárcega son 1.000 metros, en Candelaria también, y luego en Candelaria tenemos el cruce sobre el río. Este viaducto urbano del Tren Maya es un proyecto que precedió a la línea K como en un año más o menos, y aquí desarrollamos algunas de las soluciones que luego desarrollamos plenamente durante la línea K
Y muchas de las ideas que ya planteamos en el Tren Maya luego se han visto y desarrollado a lo largo de la línea K y nos han permitido hacer lo que comentaba antes mi compañero Fernando, de los 500 puentes en un año, ¿no? Aquí en Candelaria, decía, se tiene una pasarela peatonal para cruzar el río Candelaria. Se propuso una solución que creo que es interesante ver la sección transversal, en la que todo el diseño intentó ser lo más simple posible. Se colocaron unas vigas transversales atornilladas a los patines inferiores de la viga principal, se colocaron unas vijácenas muy sencillitas, también mixtas en el lateral, que quedaban al abrigo del ala superior, de la losa superior del viaducto principal. Esto permitía un paso muy cómodo para los peatones de la zona y pues quedar al abrigo del sol y de la intemperie, de la lluvia, en esta pasarela modesta, pero que quedó muy bien. Como decía, era muy interesante optimizar cada uno de los elementos del viaducto, de forma que, dada su repetición, se hicieron espectros de sitio para reducir la acción sísmica. Los espectros normativos daban aceleraciones muy altas y, sobre todo, mesetas muy largas. Con los espectros de microzonificación se consiguió reducir un poquito la aceleración y, sobre todo, la longitud de las mesetas, y eso permitió reducir la fuerza sísmica solicitante. Además de ello, se realizó un diseño de las columnas por capacidad. Son columnas bastante sencillas, es un diseño bastante típico. El diseño por capacidad en zonas tan sísmicas como México es muy habitual. Bueno, simplemente hay que zunchar las zonas donde se van a disponer las rótulas plásticas, que suele ser justo en el arranque del fuste sobre la cimentación. Se zunchan bien, se evitan solapes, se consigue que la zona base de las columnas tenga una alta utilidad para permitir la rotación necesaria. Queda a la columna la capacidad de desplazamiento suficiente para superar la demanda de desplazamiento del sismo, ¿no? Vemos que en cuanto conseguíamos rotular las columnas, las capacidades de desplazamiento eran muy superiores a las demandas de desplazamiento. Esto nos permitió también acotar muy bien la fuerza sísmica que teníamos en cada una de las columnas, además de porque el diseño isostático del viaducto permitía saber muy bien la masa que recibía cada una de las columnas. La generación de una rótula plástica que está diseñada para las cargas en estado límite último hace que todas las columnas sean muy similares, que dependan principalmente de su altura. Entonces, ello nos permitió diseñar el resto de elementos de forma más o menos homogénea, más o menos uniforme. Y reducir el diseño por capacidad nos permitió reducir la fuerza de sismo elástico a en torno a la mitad, con lo cual imaginaos el ahorro que hay en 5.000 metros de viaducto. En cuanto a la construcción, ¿qué beneficios tiene la ejecución de un viaducto isostático frente a uno hiperestático? Que puedes empezar donde quieras, puedes ir al ritmo que quieras, en el sitio que quieras. Puedes ir haciendo cimentaciones en un sitio, justo al lado estar ya con las columnas levantadas y con las dovelas puestas en sitio, izando, poniendo perlosas. Entonces independizas mucho los ritmos de avance, puedes hacer muchos frentes de avance, no tienes que ir de forma unidireccional. Evitas que la incidencia en un frente de avance te afecte al resto de los frentes y se es capaz de conseguir unos ritmos de producción muy rápidos. Creo que esto es el aspecto principal lo más interesante de esta solución. Aquí algunas fotos de la ejecución de la subestructura. El tablero, también, como decía antes, fue muy importante realizar un diseño que por dimensiones pudiera transportarse desde Guadalajara, en Jalisco, donde están los talleres de Recal, que también hizo esta estructura metálica, hasta la ubicación del puente, por carretera. Las dimensiones son 3 metros de canto, 6,60 metros de ancho. Se realizaban íntegramente en taller, con los controles de calidad de un taller, con los medios que tiene un taller, evitando todo tipo de trabajos de estructura metálica en obra. Se transportaban por carretera hasta el sitio, se colocaban en la sombra del viaducto y se izaban finalmente a su posición definitiva. Una vez izados, se colocaban unas perlosas nervadas que hemos usado mucho en México, las hemos usado en la línea K, en Boca del Cerro son muy similares también. Y luego, para optimizar la estructura metálica, lo que hacíamos es un hormigonado de la losa superior in situ en 2 fases. Hormigonábamos primero
la zona entre almas, de forma que el peso que tenía que ir sobre la estructura metálica era su propio peso y solo el peso de la losa superior que se situaba entre almas. A partir de ahí ya teníamos una sección mixta mucho más resistente, mucho más dúctil, que funciona mucho mejor. Elevamos mucho el centro de gravedad de la sección y el peso de los voladizos y todas las cargas, bueno, posteriormente las cargas permanentes, pero principalmente el peso de los voladizos, ya entraba sobre sección mixta. Posteriormente las cargas permanentes ya entraban sobre la sección mixta completa. Fue un trabajo para Mota Engil, que también estaba trabajando para la Secretaría de Defensa Nacional, y que desarrollamos el proyecto constructivo íntegramente en Tiguailín y también la asistencia técnica a obra, que estuvimos acompañando a Mota hasta la finalización del viaducto, que se hizo en un plazo muy corto de tiempo. El taller metálico, como he dicho antes, era Recal, y con el que también estamos muy acostumbrados a trabajar, y que la colaboración con ellos permitió optimizar también estas estructuras al máximo. Muchas gracias. Bueno, seguimos con el Tren Maya. Otro tramo del Tren Maya. Ahora nos vamos a la Riviera Maya, al tramo 5 Sur. Este fue un tramo también bastante polémico, porque el presidente, pues de forma unilateral, decidió rescindir el contrato y cambiar el trazado, ¿no? ¿Y por qué cambió el trazado? Porque el Tren Maya pasaba por Playa del Carmen, por el centro de la ciudad, y todo el grupo hotelero empezó a protestar de los problemas que les causaba. Y entonces el presidente decidió desplazar el Tren Maya 5 kilómetros dentro de la selva. ¿Qué tenemos en esta zona? Tenemos 63 kilómetros de línea ferroviaria, 50 de los cuales están en un terreno kárstico verdaderamente complejo, ¿no? Con gran presencia de cuevas, cenotes, por lo cual es conocida la Riviera Maya, y con una roca caliza muy deteriorada. En este tramo, lo que se hizo primero es tramificar las zonas de riesgo de colapso, ¿no? Y entonces las zonas de riesgo bajo, pues se decidió hacer un terraplén, y en las zonas de riesgo medio alto hacer viaducto, lo cual nos da 40,6 kilómetros de viaducto. Si ya me he comido plazo y quiero inaugurar, pues hay que hacer el proyecto y la obra en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, también de forma unilateral, pues el presidente decidió dar la obra, dividirla en 3 tramos, uno a Mota Engil, uno al grupo GAMI o al grupo INDI y el tercero a ICA. Y el proyecto se lo dio a SENER. Estos 3 contratistas funcionaron independientemente, no era un consorcio. Es decir, cada uno tenía su tramo y cada uno introdujo sus variantes. La estructura que se proyectó es muy sencilla, son módulos continuos de 70 metros para no tener juntas de vía y de 4 vanos de 17,5. 17,5, ¿no? ¿Por qué este número, no? Bueno, es porque es el número que coincidía con los ejes de los sondeos. Bueno, era, digamos, una estructura de pila-pilote y un tablero de vigas, ¿no? El tablero es formado por 6 vigas Ashto, tipo 4, con losa superior de hormigón armado, una estructura muy sencilla. Teníamos conexión monolítica de los dinteles con el tablero en las pilas centrales y apoyos de neopreno en los extremos para poder respirar. Una de las variantes, bueno, pues hubo un contratista que quiso hacer pilotes de 1,50 y los otros tenían maquinaria para 1,20. Bueno, pues haces el proyecto para 1,50 y para 1,20, ¿no? Los dinteles, pues uno in situ, otro quiere hacer cáscara. Entonces es la misma solución, pero vas metiendo variantes. Los pilotes, ¿no? Digamos que el pilote, ¿qué se decidió hacer con los pilotes? La parte superior, que es donde está el agua dulce, que es la que es más ácida y disuelve más la roca, es donde teníamos más oquedades. Entonces, toda la parte superior está encamisada. Está encamisada para asegurar la integridad del pilote
y también para evitar derrames en el acuífero. Se ven vídeos en internet con algún que otro derrame, pero bueno. Y la zona de empotramiento es inferior, ahí sin camisa. Y los pilotes se calcularon todos despreciando la resistencia por punta, porque no sabíamos si podíamos tener oquedades por debajo. Aquí vemos también que la rasante del viaducto era muy baja. Entonces, para no introducir esfuerzos debido a deformaciones impuestas, ¿no? La temperatura, la retracción, la afluencia, pues en algunos casos, cuando la rasante era muy baja, hacíamos una sobreexcavación, ¿no? Para dejar respirar un poco el pilote en los metros superiores. Y aquí la parte más interesante de todo este proceso iterativo, ¿no? Es decir, ¿qué se empezaba? Pues casi se empieza por el sondeo. Es decir, se replantean todos los pilotes, en longitudinal y en transversal. En longitudinal cada 17,5. Y se hace una ejecución de sondeo por avance controlado. Es decir, el tiempo de ejecución de los sondeos condicionaba el proyecto y la obra. Es decir, por lo tanto, se decidió hacer estos sondeos, es decir, sin recuperación, a destroza. Entonces, una vez se realizaban los sondeos, se analizaban con cámara de televisión. Se determinaba el nivel freático y las oquedades. Entonces, eso es si no teníamos cavernas importantes. El equipo de geotecnia determinaba la longitud del pilote y la longitud de encamisado. Y el equipo de puentes o de estructuras definíamos el armado y se podía ejecutar el pilote. Si teníamos oquedades importantes o cavernas importantes, aquí también intervenía l'INA. Se consultaba al Instituto Nacional de Arqueología si eso era un cenote que se podía clasificar como de interés o no. Si no de interés, pues bueno, se podía seguir adelante, y si no, pues se buscaban soluciones especiales. Y cuando la zona era teníamos cavernas importantes, teníamos que recurrir a luces mayores, ¿no? Entonces también hicimos luces de 25 metros, de 30 metros, pues de 30. Antes hemos visto Campeche, pues para ir deprisa, el mismo tablero. Luces también de 45 metros. Pues aquí en 45 metros recurrimos a la solución de IDEAM y por eso les pedimos la misma que han usado en Tenosique, Escárcega y Candelaria. Y después siempre cuadrábamos las luces para volver a los módulos de 17,5 o de 70 metros. Así podíamos, por un lado, ejecutar sondeos, ejecutar pilotes. Mientras tanto se fabricaban vigas. Y en las zonas complicadas, pues bueno, hacías cambios y volvías a insertar uno de estos módulos que ya tenías calculado por otro lado. Un poco como lo de la línea acá. Empezar a producir proyecto, obra, sondeos, todo a la vez. Y bueno, esta es la solución final, ¿no? Pues fue una solución industrializada, muy modulada, y avanzando en paralelo los sondeos, el proyecto, la construcción y la obra, ¿no? Una de las cosas que aquí el monolitismo vino bien, no solo por el mejor trabajo de los pilotes, sino también por eliminar neoprenos, ¿no? Los neoprenos en México dan muchos problemas, muchos problemas. Y bueno, la solución, que tiene su cuestionamiento medioambiental, ¿no? Ya se ve aquí, al menos permite el paso de fauna por debajo, ¿no? Y bueno, y con esto he ido rápido para cederle tiempo a mi compañero. Pues nada, buenos días. Vamos a cambiar un poco de tercio. Llevamos toda la mañana hablando de México y de las peculiaridades que tiene. Cambiamos un poco de tercio para encuadrar aquí esta ponencia que habla un poco de puentes de monorraíl. No está centrada en ninguna obra en concreto, porque bueno, en SENER estamos trabajando en los últimos años en varios sitios. Casi todas las fotos que vamos a ver son de monorraíl del Cairo.
pero bueno, también hay en México, que también tiene los mismos problemas, las prisas y todo eso, ¿no? Estamos trabajando en 2 líneas que corren mucha prisa, y en Panamá hemos trabajado, ¿no? Bueno, esto se llama puentes de luces no convencionales para monorail. Vamos a empezar por el contrario, que es convencional en monorail, porque pues, a lo mejor si no habéis trabajado en ello no lo tenéis muy claro, ¿no? Bueno, pues en monorail esto es lo convencional, ¿no? Es decir, el monorail es un tipo de transporte urbano elevado que está teniendo mucho auge en muchos países porque es una estructura barata. Una estructura barata porque es la mínima expresión de la estructura. Es decir, el monorail es un metro muy ligero, con poca capacidad de transporte, que pesa muy poco, y entonces, bueno, pues la estructura es esto, es una viga que sirve de guía y de rodaje al vehículo, y que además es la estructura resistente, y no necesito más. A ver, esto está en construcción, luego esto pues, se le pone una pasarela de evacuación, pues por si, ¿no? Pues si el tren se para ahí en mitad puede sacar a la gente, pero bueno, digamos que la obra civil como tal es esto, ¿no? Una pila que muchas veces pila pilote y poco más, ¿no? Claro, ¿con esto qué llegamos? Pues llegamos a 30 metros, 32 metros si es continua, si son isostáticas, pues 25, 28 metros, ¿no? Pues cuando en una ciudad haces un monorail, aunque lo intentas meter en una mediana y tal, pues siempre tienes una carretera, una autopista, un cruce, hay que pasar, ¿no? ¿Cómo pasamos esas luces, ¿no? Bueno, pues lo primero que hicimos fue, bueno, pues extrapolar esta idea. Si tenemos una viga para llevar un monorail y esa viga es insuficiente para sortear más luz, pues vamos a recrecer la viga por debajo. Vamos a meter una estructura de mucho más canto, pero conformada por 2 elementos prefabricados. Una viga artesa totalmente convencional, que muchas veces es hasta postesada, y la transportamos, la colocamos y tal, y luego encima colocamos la viga del monorail y lo hacemos todo solidario, lo hacemos todo monolítico para al final tener todo el canto total, ¿no? Es un puente muy normalito, muy convencional, que le ponemos la losa para darle rigidez y para apoyar ya la pasarela, ¿no? Bueno, hasta 40, 45 metros podemos ir con una solución isostática, es decir, una única viga artesa. Ya a partir de ahí, aunque solo sea por transporte y por peso, pues ya es más complicado, y ahí pues hacemos pues, un puente continuo, ¿no? También, bueno, que se han hecho en muchos otros sitios, ¿no? 5 vigas prefabricadas, 2 vigas martillos y 3 vigas centrales, ¿no? Colocamos las vigas del monorail y todo funciona pues, relativamente bien, ¿no? Hombre, esto tiene sus peculiaridades, el que sea continuo, por ejemplo, porque la viga del monorail que está trabajando a negativos, pues hay que postesarla. Luego por ahí pasa el tren y no se puede fisurar, tiene que estar contra la fisuración, pero bueno, que son una estructura pues, que es normal, ¿no? Este, por ejemplo, es un puente en construcción en el monorail del Cairo, y este pues, ya es un puente acabado de 55 metros de luz. Bueno, con esto nosotros hemos llegado hasta 60 metros de luz, simplemente también por tema de pesos y de tamaños de vigas, ¿no? Hemos tenido que hacer puentes de más luz, de 70. Hemos aplicado el mismo concepto, pero el mismo concepto, claro, con elementos más ligeros. Y hemos recurrido ya a la celosía metálica, es decir, vamos a recrecer la viga del monorail con una viga inferior, pero que sea más ligera de transporte. Pues en este caso, para 70 metros de luz, pues hemos recurrido a una celosía metálica donde metemos un cuchillo debajo de cada viga y lo conectamos monolíticamente. En este caso, solamente hemos hecho estructuras isostáticas, porque lo óptimo es que sea isostático. Al final, la viga del monorail va a ser mi cabeza de compresión y todo el metal va a ser mi cabeza de tracción. Bueno, no hemos investigado la posibilidad de hacerlo hiperestático, porque tampoco necesitamos 70 metros y la verdad es que el isostático para eso nos funcionaba también bastante bien, ¿no? En este caso, bueno, pues esto como digo, es un monorail del Cairo. Aquí se hicieron 70 metros porque aquí abajo había un utility corridor que no se podían poner pilas, pero bueno, se podía pisar, quiero decir, no tenemos, de hecho la carretera pasa por debajo, ¿no? Al final, bueno, esto se fabricó en taller, se fabricó por piezas, se llevó a obra, se ensamblaron las piezas en obra y se montó, como veis, toda la estructura metálica en una única maniobra con grúas, ¿no? En el taller, bueno, ahora lo comento, ¿no? Peculiaridad por el hecho de ser de monorail, es decir, bueno, pues como vemos, necesitamos un apoyo casi a 2 alturas, ¿no? La viga tipo de monorail que viene tiene el capitel arriba para donde se empotra la viga del monorail. Lógicamente nuestra celosía tiene que tener un capitel abajo, recurrimos a apoyar el cordón superior simplemente para tener un desfase pues, un poco más pequeño, ¿no? Que no tuviéramos un capitel muy grande, ¿no? ¿Vale? Bueno, esto ya no es porque sea monorail, esto es porque el taller lo solicitó así. Todo lo que era en obra se hizo soldado, pero todo lo que era a pie de obra pues no querían oír hablar de soldaduras, y entonces todo fue atornillado, ¿no? Entonces, los cuchillos longitudinales se fabricaron en taller en 3 piezas,
se transportaron a obra en 3 piezas y luego se dio continuidad con tornillos en obra. Y todas las uniones con elementos secundarios, con arrastramientos, pues todo fue atornillado, ¿vale? Bueno, con eso hemos llegado a los 70 metros, pero también en el Cairo nos surgió la posibilidad de hacer algo mucho más grande, ¿no? La línea pasaba sobre esto es luego se verá una foto, esto es pues como un marco, pero a lo bestia, ¿no? Un marco con 5 células, vamos, como un túnel, muy desviado, de tal forma que aquí nos íbamos a los 120 metros de luz entre ejes, ¿no? Bueno, no nos dejaron apoyarnos en ese marco existente, principalmente porque era de otra propiedad, o sea, el monorraíl era una propiedad, el marco de otra, si te apoyas de forma permanente y tienes que reforzarlo, pues ya, vamos, era imposible. Entonces la solución fue, pues nada, tengo que saltar, ¿no? Claro, aquí podemos aplicar la idea de, pues recrezco la viga del monorraíl por debajo para hacer, pues ya es que con 120 metros ya hacer un puente viga, pues es mucha viga. Entonces, en este caso, pues recurrimos a una tipología convencional de un puente de gran luz, que es pues un arco. O sea, ya no, el que sea monorraíl va a tener alguna peculiaridad, como ahora veremos en la definición de la estructura, pero ya es un arco, pues como otros arcos que hacemos de 120 metros de luz, o sea, muy normalito, ¿no? ¿Vale? En este caso aquí vemos una sección transversal, donde vemos, pues tenemos las 2 vigas, la pasarela la apoyamos en la losa y tenemos el sistema de cuelgue, ¿no? Lo primero que pensamos es qué tipo de arco hacemos, ¿no? Porque todos tenemos muy claro que para puentes de ferrocarril, pues el network funciona mucho mejor, por carga simétrica, etcétera, ¿no? Pero, digamos que en este caso de monorraíl, la respuesta es depende. Depende de si esta viga de monorraíl está aquí unida o no está unida. Si no está unida, es un puente de ferrocarril normal. Entonces, probablemente el network funciona mucho mejor. ¿Problema? Pues que tengo que poner muchos apoyos, muchos aparatos de apoyo. Nosotros no queríamos poner aparatos de apoyo porque la constructora no quería poner aparatos de apoyo y entonces empotramos la viga. Claro, cuando empotras la viga, tu rigidez del tablero es muchísimo más grande. Entonces ya el network ya no funciona como tú te piensas. Entonces, bueno, pues hicimos un pequeño estudio de ver con la viga empotrada qué esfuerzos tenía esa viga del monorraíl, que en el fondo era el elemento crítico, porque como pasa el tren no se puede fisurar o tiene que tener una fisuración muy controlada, qué esfuerzos tenía, ¿no? Y entonces vimos que en una configuración network y una configuración de arco con péndola vertical, pues los momentos que estaba sometido a la viga pues eran más o menos los mismos. Eran más o menos momentos similares. Entonces en network no nos aportaba nada que no nos aportara el sistema de péndola vertical. Y además, por el tema ese del monorraíl, ahora después lo veremos, la viga del monorraíl, al ser un elemento muy rígido, reparte muchísimo la carga. Entonces no necesitamos un sistema de cuelgue continuo como puede ser un network. Podemos ir a sistemas de atirantamiento más espaciados y de muy poca entidad, ¿no? Entonces al final nos decantamos por un arco con péndola vertical, ¿vale? La estructura es muy sencilla, la constructora, que era Orascom en este caso, quería reducir la estructura metálica al mínimo, entonces solamente tenemos como estructura metálica los arcos, que son arcos de sección rectangular metálica, y nada más, el tablero es de hormigón, ¿no? Son 2 arcos en planos verticales arriostrados y el sistema de cuelgue pues son péndolas verticales de tipo barras de 70 milímetros de diámetro, ¿vale? Y el tablero de hormigón, ¿vale? Simplemente. Aquí vemos un poco particularidades, lo mismo, en obra no querían uniones soldadas para nada, entonces el arco lo fabricaron en 3 piezas, lo llevaron a obra y nos pidieron que las uniones fueran a testa, no querían uniones con cubiertas, querían a testa, ¿vale? Esto, que bueno, para elementos a compresión funciona bien, al final nos limitamos un poco el tema de las holguras de montaje, porque aquí ya no tienes holguras, aquí ya vas a testa y como esté está, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues el arrastramiento de los arcos, las péndolas verticales y lo que decía antes, ¿no? Como tenemos mucha capacidad de reparto de la carga longitudinalmente, gracias a viga al monorraíl, pues al final lo que hicimos fue poner vigas transversales cada 6 metros, son vigas armadas porque tampoco reciben mucha carga y las péndolas están cada 6 metros en unión con la viga transversal y son péndolas pequeñas de 72 milímetros, ¿no? ¿Vale? Excepto las péndolas extremas que son un poquito más grandes porque se concentra más la carga, ¿no? ¿Vale? Bueno, esto es simplemente como detalle, antes decíamos que habíamos quedado sin holgura en el montaje del arco por el tema de que fueran a testa, pues al final lo que hicimos fue que el sistema de unión en los arranques, aparte de ser convencional con barra postesada, pues dejar esta pequeña holgura que luego inyectábamos antes de tesar para asegurarnos que lo iban a poder montar, porque tampoco nos fiábamos mucho del taller, ¿no? El arco finalmente se construyó cimbrado, parece un poco
parece un poco absurdo, pero decidieron cimbrar todo el marco inferior y cimbrar el otro y cimbrar el tablero. O sea, la constructora al final se decantó por cimbrarlo todo. Bueno, nosotros hicimos un esquema de castilletes y tal, pero no nos tuvieron muy en cuenta ahí, ¿vale? Y simplemente, bueno, pues nada, se montan las vigas del monorraíl, bueno, las montaron antes de montar los arcos para poderlas meter con la grúa, con lo cual son vigas cortas, ¿vale? Son vigas, no recuerdo la longitud, deben ser como 12 metros así, de tal forma que pueden ser armadas, ¿vale? Esas vigas. Hay que tener en cuenta que son vigas muy pesadas, porque la viga del monorraíl estas tenían 69 centímetros de ancho, que es lo que marca el sistema, es decir, el ancho va condicionado por el operador, suelen ser 70 centímetros, no puedes darle más porque el tren no entra. Acabo. Y aunque están aligeradas generalmente, pero claro, con 70 centímetros de ancho el aligeramiento pues es muy poquito, con lo cual realmente son vigas una viga normal de un vano de 30 metros pues pesa 90 toneladas o una cosa así, es decir, son elementos ya masivos, ¿no? Entonces, bueno, pues montamos las vigas, las dejaban aquí con las uniones esperando y cuando ya se terminó de montar todo el arco, sí se aplicaba un postesado de lado a lado, pues eso, para coger esos momentos que veíamos al principio y para tener un estado de compresión en esas vigas y evitar que se nos fisurara, ¿no? Es decir, es un poco la peculiaridad que tiene el hecho de que sea monorraíl, ¿vale? Y bueno, pues nada más, o sea, esto es un poco las peculiaridades que tienen estos puentes simplemente por el hecho de que va a pasar un monorraíl por encima, por lo demás es un arco pues tampoco sencillo porque la constructora tampoco quería ni podía hacer nada mucho más complicado. Y esto es todo.